El tema es que, bueno, el hecho de que tengan que estar negociando uno con otro qué pueden decir y qué no, es un problema, pero en Estados Unidos también. Porque cuando Donald Trump manda a Jared Kushner y a Steve Witkoff a Islamabad, a Pakistán, para negociar con Irán, también ellos le tienen que decir a Trump y Trump tiene que dar la aprobación. Claro. O sea, no es que solo pasa con Irán, con Estados Unidos también pasa. Lo mismo. Porque probablemente habría otros funcionarios en Estados Unidos. Por ejemplo, si fuera un presidente demócrata, como fue en su momento Obama, probablemente hubiese dicho que sí a esta propuesta. Pero como es Donald Trump, dice que no. ¿Por qué? Porque entiende que la cuestión nuclear iraní es una línea roja y que no puede permitirse terminar esta guerra sin tener la victoria, como le gustaría a Trump, entre comillas, que es con sacar el uranio enriquecido de Irán para que no tenga una bomba nuclear. Esa es la situación actual. Un estrecho de Hormuz que sigue cerrado, negociaciones infructuosas que no llevan a ningún lado y un Estados Unidos que asfixia a Irán, pero también se está asfixiando a sí mismo con esa estrategia. Te iba a preguntar exactamente eso. Está asfixiando a Irán, pero internamente también se está generando. Sí, yo creo que ahí en un punto van a tener que sopesar, bueno, ¿qué me trae más beneficios? ¿Seguir bloqueando a Irán o el perjuicio que me pueda traer a nivel interno? En el punto de vista de Donald Trump, de cara a la selección del 3 de noviembre, ¿no? Que se está calentando y mucho en Estados Unidos este tema. En este contexto también hay que decir lo siguiente: se abrió una negociación en la ONU para revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968. Dicen, la delegación estadounidense dijo que es gracioso que Irán sea uno de los vicepresidentes de esta negociación, ¿no? Siendo un país que criticó el Tratado de No Proliferación Nuclear. Estas cosas en la ONU pasan. Lo mismo que la Organización Marítima Internacional argumentó que es ilegal cobrar peajes en el estrecho Hormuz. ¿Por qué digo esto? Porque recién ahora los organismos internacionales están tomando cartas en el asunto y el efecto real que puedan tener lo que diga la Asamblea General o lo que diga la OMI, la Marítima Internacional, es nulo. Es como que ya perdió el peso, que es lo que dice nuestro candidato argentino, Rafael Grossi, a secretario general. No tiene relevancia a nivel mundial. Es una situación muy, pero muy grave, sumado también a... ¿Por qué aparecen ahora sabiendo que el peso real que tienen está totalmente desvanecido? Yo creo que en un mundo de blancos y negros y absolutos, aquellos que se proponen como el puente para el diálogo van a ser acusados de tibios, para decirlo mal y pronto, ¿no? Van a ser acusados de, en el caso de Estados Unidos, estar con Irán. Eso suele pasar. En estos momentos, aquellos que proponen una negociación suelen ponerlo del lado del malo. No como en Irán lo ven ver que está con Estados Unidos, en Estados Unidos lo ven como que está al lado de Irán. Y esa es la realidad, la triste realidad de los organismos internacionales, que hoy no tienen ningún tipo de influencia, ¿no? Imagínense que, en vez de arreglar las cuestiones en la ONU, ahora el que tiene que arreglar, por ejemplo, las relaciones entre Reino Unido y Estados Unidos, que son las más tensas desde la independencia de Estados Unidos, es el rey. Carlos III con Camila, la reina Camila, que están en Estados Unidos para ver si puede, como jefe de Estado, arreglar una relación bilateral que está muy, pero muy dañada entre ambos países. ¿No? Que, de hecho, es por el motivo, ¿por qué fue el rey? Porque es el motivo de los 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. Y hay muchas cosas que están en juego y una negociación, sobre todo con el estrecho de Hormuz, que no cierra. Y el canciller iraní, para cerrar, fue muy, yo diría, elocuente y dijo algo que quizás muchos piensan y no se animan a decir, que fue lo siguiente: en este momento no veo qué salida estratégica elegirán los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes obviamente están negociando con mucha habilidad o precisamente no están negociando con mucha habilidad. Dejan que los estadounidenses viajen a Islamabad y que se marchen de nuevo sin resultados. Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo del Estado iraní, especialmente por las llamadas guardias revolucionarias. Es muy fuerte que el canciller de Alemania, el jefe de gobierno de Alemania, aliado de Estados Unidos, diga que Estados Unidos está siendo humillado por Irán. O sea, esa es la situación donde Estados Unidos se está poniendo solo y hay que ver cómo sale, si es que sale. Y no, cuáles son las alternativas que nos queda al resto, ¿no? Al resto del mundo, que bueno, estamos a la merced de lo que pueda llegar a pasar en estas negociaciones, que por ahora no avanzan hacia ningún lado. Gracias, Mauro. A pedido de UG 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música
pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada. Pérez Caresi, de 10 a 14 por Now 979. Está demorado el arranque de esta nueva audiencia Para vos. donde se está tratando de esclarecer, 979 investigar, resolver qué fue lo que pasó con Diego Tus Armando 90. Maradona y las Tus causas 2000. de su Tu muerte. nueva Hoy radio. le toca declarar Now. a Verónica Ojeda y también lo va a hacer el 979. psicólogo acusado de Música aislar a pensada Diego para vos. antes de morir. Estamos hablando de Carlos 979 Díaz, Now. que pidió ampliar su indagatoria ante los jueces. Es uno de los 7 imputados del debate oral y uno de los más señalados por la familia de Diego Armando Maradona. También va a testificar Rita Maradona, una de las hermanas de Diego y otro forense de la policía científica. Rita Maradona ya había declarado en el juicio que quedó nulo en 2025 y es la única que lo va a volver a hacer. Su relato fue relevante en aquella oportunidad
porque fue la primera de las 3 hermanas en saber que el 10 se había descompensado. En ese momento ella recordó que la noticia de la muerte de Maradona le llegó a través de un llamado de un periodista que la llamó a la casa preguntándole si era verdad. Yo no sabía nada, fue lo que ella dijo. Ahí nos llevaron hasta allá, refiriéndose a la casa de Tigre, y cuando llegamos estaban las ambulancias. Y sí, efectivamente, Diego había muerto. Nos recibió Claudia, la mamá de las chicas, y nos dijo que sí, que había muerto y que era verdad. Eso fue parte de la declaración de Rita, una de las hermanas de Diego, que hizo en 2025 en este juicio que quedó nulo. Hoy, como les decía, es el turno también de Verónica Ojeda, que va a estar declarando junto con este psicólogo Díaz, que está acusado por la familia de aislarlo a Diego durante el último tiempo. La audiencia está un poco demorada, ya vimos que llegó Fernando Burlando, llegó también Leopoldo Luque, que está yendo absolutamente a todas las audiencias, que ha pedido varias oportunidades ampliar su declaración, y él está en su derecho a hacerlo como imputado. Llamó la atención que llegó excesivamente custodiado a esta nueva audiencia. Es uno de los principales acusados y señalados por la familia. Claudia y Ana Maradona, las otras 2 hermanas de Diego, también están presentes en la sala. Si bien ellas no fueron citadas a declarar esta vez, fueron a acompañar en esta oportunidad a Rita, que sí va a estar testificando. Están también, obviamente, las hijas de Diego, Dalma, Yanina y Hanna, que al igual que distintos personajes y distintas familiares de Diego están yendo a absolutamente todas las audiencias de este juicio. Lleva un poco más de 1 hora de demora, no sabemos bien por qué, pero seguramente en un ratito más va a estar empezando esta audiencia, y el foco hoy está puesto entonces en el psicólogo de Diego Armando Maradona y principalmente también en lo que vaya a decir Verónica Ojeda. Now. Economía. Y se conocieron en las últimas horas datos de consumo que realmente alarmaron por la caída en el consumo. Así es, una baja del 5,1% interanual, son datos de la consultora Sentia, que es una consultora que lo que mide sobre todo es ventas en supermercados, en autoservicios y en otros puntos de venta, y es sobre todo insumo para las grandes empresas que miran y toman decisiones de negocio gracias a estos datos, y tienen obviamente, datos más específicos para cada uno de sus rubros, ¿no? Pero lo importante es esto, la caída del 5,1% interanual, cuando el mes anterior había sido mucho menos, la caída había sido del 3,4% interanual. Es mucha la diferencia. Es bastante. Arriba de 2 puntos. Claro, y en enero había sido del 1,1, siempre midiendo interanualmente, porque después tiene datos respecto febrero y marzo, pero esta vez estacionalizado, entonces no es tan fiable seguirlos de mes a mes, sino que hay que ver como un poco más la película completa. Los que nos están viendo en YouTube tienen en pantalla ahí durante desde 2023 a 2026 toda la rama justamente del consumo y sus respectivas caídas. Miren en 2024 cómo cae hasta niveles mucho más bajos del 12,8%, 12,6%, 20% en septiembre de 2024. Se recupera un poco en 2025 y vuelve a caer en 2026. Podemos decir que es la variable, si querés, que nunca se recuperó del todo del gobierno de Javier Milei, lo que tiene que ver con el consumo. En el acumulado del año, un 3,1% es la caída. ¿Y dónde cae más? Y acá esto te va a marcar cómo estamos consumiendo los argentinos, ¿no? Porque en mayoristas es la mayor caída, porque la caída es del 8,8%. Y esto lo que te dice es, el argentino no se está estoqueando como pasó en algún momento en el que vos ibas y comprabas 10 kilos de yerba, 10 kilos de harina. Papel higiénico. Papel higiénico. Que la pandemia fue producto. Claro, en la pandemia producto del encierro, y cuando tenés índices de inflación tan variables mes a mes, cuando sabés que el mes que viene te va a salir más caro, intentás comprar para estoquearte y ahorrarte. Ahorrás en papel higiénico. Claro, y lo que está pasando ahora es que el ingreso disponible, que es lo que te queda después de pagar servicios y gastos más inflexibles que no podés dejar de pagar porque tienen que ver con tu alimentación y demás, te queda menos para poder gastar
en otras cosas. Entonces es por eso que mayoristas cae un 8,8%, supermercados cae un 7% y autoservicios cae un 5,1%. Y acá hay mucho de la cercanía, autoservicios, lo que es el almacén de barrio, el chino de la vuelta y el supermercado chiquitito que tenés cerca. Bueno, capaz que antes de ir a hacer la compra grande al supermercado, estás yendo a comprar para el día o para los próximos 2 días cerca de tu casa. Hay un cambio en los niveles de consumo acompañados por un cambio en la forma en que nosotros consumimos. Exacto. En el que volvió a la compra del día a día. Volvió la compra del día a día y al mismo tiempo mirás más el precio. Hay cambios por segundas marcas, por ejemplo, antes comprabas de una primera marca, capaz que ahora cambiaste a una marca más económica, que es lo que nos mostraba ayer Sheila Bilker, que traía justamente en qué estabas gastando o en qué estabas recortando tus gastos, y uno de esos recortes era alimentación, y decís, pero ¿cómo? Si alimentación es un consumo esencial, bueno, se está recortando en realidad en esas pequeñas cosas, ¿no? Capaz que compras un café de una marca un poco más económica, barata, por ejemplo. Lo que más está cayendo igual es limpieza y ropa del hogar, 12% cae. Después cae alimentos perecederos, un 9,7%. Y sube, por suerte, bebidas sin alcohol, un 2,6%. Bebidas con alcohol son las que más estuvieron cayendo en el último tiempo. Con alcohol son las que suben y ahora vienen recuperando un poquito. Y acá te cruzo con un dato que a mí me parece súper interesante, porque mientras cae el consumo en los centros de compra físicos, crece en el e-commerce. Y crece un 34,3% interanual. Es mucho. O sea, baja un 5% en lo que tiene que ver con lugares físicos a donde uno va, sube más de un 30% en las compras online. Claro, compras online, tanto en el supermercado como en cualquier cosa, cualquier producto que vos quieras comprar. Lo que más sube es impulsivos, 53,6%. ¿Qué es impulsivos? Golosinas, alguna cosita, una deco para el hogar que tenés en las páginas online de los supermercados, tenés bazar, hogar, ese tipo de cosas. Van también, 53,6% es el aumento de impulsivos. Y ahí también te cruzo con esto que decíamos, bebidas con alcohol, un 2,6% subiendo. Un 45,6% de bebidas con alcohol subiendo en el e-commerce. Es decir, también un aumento muy fuerte. Entonces, sube la compra online, la gente no va directamente al centro de compra, al supermercado grande. Y de hecho, digo, en mi experiencia personal, por ejemplo, yo voy a comprar online porque si no me tiento con otras cosas, por ejemplo. Y como sé que tengo más acotado mi ingreso disponible, entonces voy y compro lo que necesito y lo compro online porque si no voy y digo, ay, mira qué lindo esto. Lo necesito, llevo, claro. Lo necesito y me lo llevo. Esto me va a hacer bien al alma, dijo Euge ayer. Exacto. Bueno, un par de datitos más que vienen a esto. Hay también una razón estadística un poco también de la caída un poco más fuerte, que es que marzo tiene 3 días más que febrero, pero al mismo tiempo en términos interanuales es que cae, es decir, mismo mes contra mismo mes. Y el otro es que en los autoservicios, que recién decía, comercios de cercanía sobre todo, sube un 1% el rubro alimentación. Es decir, capaz que vas al supermercado a hacer una compra más específica, más grande, un producto que necesitas para hacer una torta o algo medio así, pero al almacén vas a comprar consumo esencial de alimentos y eso sube un 1%. Gracias, Eugen. 11:02 de la mañana. En un ratito ya llega Juan Pablo Barsky, nuestro capitán. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now.
979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979 Now. 979. 979now.com. Actualidad, más música pensada para vos. 11:07 de esta mañana fría pero linda. Está bastante agradable el tiempo con un solcito que se asoma por ahí. Así que a disfrutar de esta mañana y a disfrutar de remakes. Sí, exacto. Las remakes que, bueno, en este caso se dio a conocer ayer. España dio a través de Netflix, Sí. en esa rama española, que Nueve Reinas tendrá su versión madrileña. Y está el personaje que todos conocemos por La Casa de Papel, ¿no? El profe, ¿no? Álvaro Morte, que hará el papel de Ricardo Darín. Me encanta Ahí igual va, para ese bien. papel. Sí, sí. No sé, Sí, yo también yo me también puse me a gusta. pensar y dije, bueno, pero viste esa cosa de chanta. Y, sí, puede ser. Uno lo tiene como estigmatizado por lo de el profe De La Casa de allá Papel. La Casa de Papel. Y Patrick Criado, que trabaja en Amarga Navidad, la última película de Almodóvar que aún no se estrenó, sino que acá llega el mes de mayo, hará el papel de Juan, que es Gastón Pauls. ¿Por qué madrileña? Y porque tienen que trasladar la acción de Buenos Aires a la capital española y toman la crisis del 2012, la crisis española. Claro. Después es, bueno, más o menos todo lo demás. Era de Hacienda, era de propiedades, digamos, del mercado inmobiliario, esa crisis, Claro, si no me equivoco. exacto. Bueno, esto recién comenzó a rodarse ayer, así que hasta el año que viene no sabremos nada. Pero ya hay una versión, ustedes recuerdan, que en este caso es Criminal, la que se hizo, la original 2000, es del 2000, Nueve Reinas, 2004, la versión hollywoodense, ¿no? John Reilly, Diego Luna, que estaba más cerca Diego del personaje Luna, de me Thomas acuerdo, Fonsi, sí. y Maggie Gyllenhaal, la actriz que hacía de Leticia Brediche, también por supuesto porque es este trío de estafadores que están allí desde el Hotel Hilton aquí en Argentina cuando hicieron la versión original. No le fue nada bien a la primera, ¿no? A la No. primera remake. De hecho, hasta Darín dijo, no me gustó nada, me pareció un papelón. Bueno,
esa no le damos el ok. Después llegó la del secreto de sus ojos. Ah, sí. Y claro, Campanella gana el Oscar con esa historia y luego hay que hacer El secreto de una obsesión, que fue la que se estrenó en Hollywood con Nicole Kidman en el rol de Soledad Villamil. Ujú. Julia Roberts hacía un personaje mixto, porque era el de Pablo Rago y el de Franchella. Ya Claro. ahí no nos cerraba. Extraño. eso. Exacto. Chihuitel fue el de Darín. Bueno, fue toda una cosa, una mezcla extrañísima que a nadie convenció. Así que esa no Pasó le dimos sin pena el ok. ni gloria. No, sí, más pena que gloria tuvo. En realidad esa no pasó absolutamente nada. Pero bueno, un novio para mi mujer. Ustedes se acuerdan, ¿no? La historia de, en este caso, Juan Taratuto, que tiene, es la de Sagitario y todas esas Sí, cosas. Gachipachi. Gachipachi, exacto. Adrián Suar, Valía Bertuccelli y el Puma Goiti, que es a quien le quieren enchufar la mujer para el novio, ¿no? Claro. Como novio para ella. Claro. Bueno, esta tuvo una versión mexicana y una versión surcoreana. Ok. Rarísima. Ah. Todo sobre mi esposa se llamó. Pero ¿saben qué? Fueron 4,5 millones de personas al cine a ver la versión coreana. Le fue mucho mejor, de hecho, que la nuestra, que Mirá. también está muy bien, pero bueno, no es lo mismo. También Corazón de León ha tenido la versión tanto en Italia, España y mexicana. Corazón de León, Franchella, chiquitito. Chiquitito. Sí, Y me Julieta gusta Díaz, mucho grande. esa película. Claro, de Marcos Carnevale, que también ha hecho Elsa y Fred, Los Entrañables. Estaba allí China Zorrilla, por ejemplo, y era la historia de amor entre dos personas de tercera edad, digamos, adultos mayores, que bueno, que se animan a vivir un amor con total intensidad. En Hollywood la adaptó justamente Marcos Carnevale, que fue el autor, y allí estuvieron Shirley MacLaine y Christopher Plummer. Esto fue 5 años más tarde de la original. Le fue bastante bien. Yo creo que las remakes les va mal cuando Sí. la película original tiene mucho de la idiosincrasia del lugar donde se hizo. Claro, ahí va. La adaptación cuando, es lo- cuando claro. lo vas a adaptar y no, como que no te dan las cuentas. Claro, Porque la idiosincrasia es distinta, entonces la lectura de la trama termina siendo distinta y muy difícil de volverla real. Claro, la escena en la que va al cilindro, Franchella. Franchella. Ah, y le dice- Al Ducó que jugaba Racing. Al Claro. del Huracán, Al exacto. Huracán, que haciendo- jugaba Perdón, tenés razón. Jugaba Y le- Racing de visitante. Claro, es que uno haciendo de dice cuenta que es de Franchella Racing. y piensa en Racing. Claro, y piensa y dice, pero aparte dice una frase que es, un hombre puede perder todo, pero no puede perder la pasión o algo parecido. No sé si la puedes traducir. Claro. Hay Porque algo el que un fútbol hombre no es no lo puede mismo cambiar, todo el mundo. Benjamín. Claro, La eso pasión. lo dice en el bar Claro. en tribunales Sí. y luego viene toda la escena, ¿se acuerdan ustedes? De la cancha. El plano secuencia desde el dron hasta llegar al implicado en el caso. Ahí va. Claro, ¿Cómo pero ahí adaptás tenés... eso, ¿no? ¿Qué? No, ¿Fútbol no, americano? ni ¿Qué a hace? La el cancha de tema- béisbol con los No, guantes. no, pero más allá del lugar físico, el tema es cómo cada sociedad vive la pasión. Nosotros somos una sociedad muy apasionada y que el fútbol nos lleva como a otro nivel y que no tiene lógica. Si lo querés explicar, no lo podés entender. Es lo que pasa mismo en los recitales cuando vienen los artistas y no entienden lo que pasa Real. en la audiencia, en el público. Es cierto. Es porque no tienes, si lo explicás de la lógica, no la tiene, porque es algo mucho más visceral. Entonces, eso en otro lugar no existe. Sí, sobre todo Entonces, porque son libros argentinos, ¿no? El secreto de sus ojos, que ustedes decían, de Eduardo Sacheri, que es todo una idiosincrasia y la identidad argentina, ¿no? Como fue llevando a esta historia de amor que quedó ahí medio trunca, inconclusa, más allá del caso policial que no había sido resuelto. Bueno, es difícil adaptar, ¿no? Todo eso a una identidad de otro país. Algunos lo han logrado mejor, otros más o Otros menos. peor. Vamos a ver entonces el año que viene cuando se estrene Nueve Reinas, 27 años luego de la original. 27 Claro. ya. Y sí, porque fue Chicos. 2000, Oh my God. una obra de culto, ¿no? De Bielinski, que hizo tan pocas películas, falleció muy joven él. Pero bueno, a ver si nos convence o no, nos enteraremos el próximo año. Nos enteraremos el próximo año. Ahora tenemos más música pensada para vos. 11:13 de la mañana. .com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie, La actualidad en un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos.
979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras, sábados, 7 a.m. por Now 979. Actualidad, más música pensada para vos. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 979. Zurich presenta la actualidad económica. Acaba de hablar Euge, el ministro de Economía, lo hizo en la apertura de la Expo EFI y se refirió al dato de la actividad económica. Así es, habló el ministro de Economía, Luis Caputo, hoy en esta exposición que es de los CFO, o sea, de los secretarios secretarios de finanzas, ejecutivos de finanzas de las empresas. Habló y dijo, no negamos que el dato de actividad de febrero dio mal,
por el dato que comentábamos antes, un 8% cayendo interanual la actividad económica, pero veníamos de números récord. Tenemos que saber de dónde veníamos. Un discurso cargado de optimismo, el gobierno está en esta retórica de que venimos bien, que el rumbo no se cambia. De hecho, ayer una de las declaraciones de Javier Milei fue que van a ser más ortodoxos que nunca. No van a cambiar un ápice de su recorrido. Exacto, no van a cambiar un ápice de la ortodoxia, es decir, que van a profundizar. Se habla de ahí que hay una cierta interna en el gobierno respecto de quienes quieren profundizar en este esquema, que lo que hace es seguir recortando por el lado del gasto y no acomodar del otro lado. Pero hay otros en el gobierno hacia adentro que están, si querés, más desde el lado del pragmatismo, ¿no? Y del buscar algún tipo de esta vuelta que no le encuentran la vuelta para que no sea del otro lado un plan platita, entre comillas, que es esto de justamente poner plata en la calle. Habló del récord de exportaciones. El último dato de marzo fue un 30% arriba interanual de las exportaciones. Dice que el agro está en un boom de 160 millones de toneladas y dice que no es casualidad, sino que es previsibilidad. Al agro, cuando vos le das mejores perspectivas, inmediatamente invierte y dice, vamos a seguir generando condiciones para que el campo tenga la renta que merece. Este es un guiño, si querés, a un sector que lo que estuvo pidiendo durante todo este tiempo es eliminación de las retenciones, ya no tanto baja, porque hubo una baja en las retenciones a la soja, las oleaginosas y otros productos del agro, pero también durante septiembre, cuando Caputo hizo este movimiento en el que llevó a cero las retenciones, quedó ahí en el gustito, digamos, en el sector del campo, que dicen, si ya lo probaste una vez y viste que funcionó, entonces podés sacar las retenciones a cero. Bueno, eso al gobierno hoy no le conviene, teniendo hace 8 meses una recaudación cayendo, y menos en este contexto en el que se viene el segundo trimestre del año, en el que generalmente es el mejor en términos de flujo de dólares, porque llega la cosecha gruesa de oleaginosas, son unos 31.000 millones de dólares más o menos que se van a liquidar, y el gobierno espera quedarse con gran parte de eso, ¿no? Unos 7.000, 8.000 millones en las reservas del Banco Central. Entonces, al mismo tiempo no le conviene porque cobra esos derechos de exportación justo en esta época en la que la recaudación va cayendo. Habló sobre la inflación también. Habla de ser optimistas a pesar del dato del 3,4% que fue de marzo. Dice que a pesar del pico, definitivamente esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome. Y esto también tiene que ver con que abril es generalmente un mes estacionalmente bajo. En marzo hay mucho efecto de lo que es la educación. Empezaron Fue un las 12%, de hecho, empiezan las clases, no solo las cuotas de los colegios pagos, sino también los útiles, la mochila, que el guardapolvo, que la ropa, que todo. Y aparte todo el movimiento que trae la escuela, ¿no? El que los padres los van a buscar, que los sacan, que van a gimnasia, que bueno, un montón de transporte. cosas. También. Y de esta manera también anunció que llegan nuevos RIGIs, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que por ahora casi todos los proyectos tienen que ver con energía, con minería, y están sobre todo destinados a ese sector. Anticipó en ese sentido que van a estar entrando entre 7 y 8 proyectos más por entre 30 y 40 mil millones de dólares adicionales. Y esto es clave porque dice, en su mayoría concentrados en el segmento del upstream. El upstream en el petróleo es la extracción de petróleo. Pinchar un pozo y generar más producción de petróleo. Y esto fue anunciado en diciembre del año pasado. El upstream antes no estaba incluido en el régimen de grandes inversiones. Pero ¿qué pasa? Como hay proyectos destinados al midstream, que es la parte de transporte de los productos y de la energía, que son los oleoductos, los gasoductos, por ejemplo, a partir de la construcción y los proyectos que hay muchos ya en marcha, hay una expectativa de crecimiento en la producción. O sea, se puede producir más petróleo aún porque se va a poder transportar más para exportar. Entonces, el negocio crece. Y ahí hubo también un guiño de parte del gobierno a este segmento que le está generando dólares, y que políticamente lo podemos pensar como no depender del campo, porque hoy nuestro país es un país que depende de la lluvia del sol. Cuando hay una buena cosecha hay muchos dólares en el Banco Central, cuando hay una mala cosecha no hay muchos dólares en el Banco Central, y genera muchísimas distorsiones en la economía después, porque somos muy dependientes de tener dólares o no tener dólares en
justamente la cuenta del Banco Central. Estas declaraciones de Luis Caputo refuerzan esta Argentina a dos velocidades. Sí, completamente. Él reforzando este sector que crece y desatendiendo un poco, porque no hace mención prácticamente, salvo en el comentario de la inflación, de esta Argentina que no avanza, que no crece, que genera desempleo, industrias cerradas y demás. Claro, mismo, o sea, como que el parámetro del gobierno es que la actividad y los picos y las bajas fuertes de actividad o de salarios y demás, o de inflación, son pasajeros. Se deben a, por ejemplo, la inflación, algo importado, que es la guerra en Irán y cómo crecen los precios del combustible y cómo afectan después a nuestros precios de combustible. Pero mirá lo que dice acá, que es interesante, que es esto que hablábamos la otra vez respecto de los salarios. Dice, si tomamos el CIPA, los salarios registrados están un 3% arriba en noviembre del 23. Si tomamos el INDEC, están un 3% abajo. Dato oficial versus dato oficial. Elegí con qué dato oficial querés contar lo que está pasando, ¿no? Y de esta manera lo que dice el gobierno es, no sirve tanto este índice para demostrarlo, sino más el CIPA, que es el que son las presentaciones de declaraciones juradas en el ARCA y demás. Es decir, elige con qué dato mostrar lo que está pasando. Es un problema cuando tenés datos tan distintos y disonantes. Y ¿cuál es el que refleja la realidad? Porque en realidad lo que queremos nosotros es conocer dónde estamos parados y no tanto basarnos en datos, y terminan siendo poco creíbles. Bueno, es un poco lo que pasa también con la pobreza. Vieron que Capital Humano había sacado su propio índice de pobreza meses atrás, cuando después del primer pico fuerte de la pobreza, que fue de más del 40% en el primer semestre de 2024, producto sobre todo de la devaluación, la superdevaluación que hubo en diciembre de 2023, empezó a sacar sus datos como para decir, miren, pero si lo medimos de esta manera, entonces los datos dan mejor. Ahora, como la pobreza empezó a acelerar en el último tiempo, yo al menos no vi que Capital Humano haya sacado de vuelta su dato de la pobreza. Entonces, bueno, es un discurso en el que podemos ver que es justamente muy optimista de Caputo, reconoce algunas cosas, porque también en términos políticos y discursivos el gobierno está en esta de reconocer un poco lo que está pasando, pero al mismo tiempo decir, pero lo que viene es mejor. Y repite esto de los mejores 18 meses que van a venir en Argentina en el próximo tiempo. Por lo menos no repitieron que en agosto la inflación empieza con 0. No. Por lo menos en las últimas veces que... No, veremos. Milei ayer tampoco lo dijo. No. Pero creo que no se van a arriesgar a dar un número exacto, una cifra exacta, sabiendo que es cierto que la guerra complica nuestros números de inflación, y que los procesos de estabilización también llevan más tiempo y les está llevando más tiempo del que pensaban. Gracias, Eugen. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Por eso, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. La actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now.
979. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 979, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Finalmente ya está declarando Rita Maradona, una de las hermanas del 10, la única que va a declarar en este juicio. Lo que dijo fue: yo a mi hermano fui a verlo cuando lo operaron en la clínica Olivos y después al otro día a ver cómo estaba. Tuvimos una reunión con todas mis hermanas, mis sobrinas, el doctor Luque y varios médicos para decidir si seguía en una internación domiciliaria o en una clínica. Cuando se decidió la primera opción por la internación domiciliaria, Rita recordó: recuerdo que se hablaba de qué médicos y cómo iba a ser la internación. Pedían ambulancia, un médico clínico que estuviera ahí permanentemente en la casa. La última vez que lo vi a mi hermano fue el día de la externación de la clínica de Olivos, donde lo operaron. Lo vi en la casa de Tigre, en donde fallece. Lo vi conversando y después me fui a mi casa. Lo vi bien, estaba convaleciente de una operación, pero bien. Las hermanas de Diego, que mantienen cierta distancia con las hijas de Diego Maradona, incluso en lo discursivo y en lo que plantean acerca de cómo fueron esos últimos días de Diego Maradona. En un ratito va a empezar a declarar Verónica Ojeda. El abogado de Verónica, Mauro Baudri, dijo que acusó a Carlos Díaz, que es la persona que también va a declarar, es el quien era el psicólogo de Diego. Lo acusó de dar una medicación a Maradona que estaba contraindicada para personas con una cardiopatía y que habían sufrido un infarto como lo había hecho Diego Maradona. Así que por ese lado van a ir las declaraciones de hoy acerca de la muerte del 10, de Diego Armando Maradona. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia, esta ola de atentados que están ocurriendo ahí? Exactamente. Ayer, justo antes de irnos, hicimos un adelanto, no llegamos a desarrollarlo bien. Hubo 26 atentados durante el fin de semana en Colombia, en un contexto muy, pero muy álgido. Recordemos que lamentablemente la violencia política es muy común en Colombia, al igual que lo que es en México y en gran parte de Centroamérica también. Yo creo Desde que hace años la violencia. Sí, hace muchos años. Yo creo que en Argentina, si bien somos muy críticos en nuestro sistema político, las veces que ha pasado este tipo de violencia política en las últimas décadas fueron pocas. No digo ninguna, pero sí poca, ¿no? En términos comparativos es algo para valorar que tenemos en la Argentina. En este caso hubo un atentado, como se vio el fin de semana, en el departamento de Cauca, que es al suroeste de Colombia, donde un cilindro explosivo detonó contra un autobús, matando a al menos 19 personas y más de 48 heridos, 50 heridos más o menos, en un evento que se atribuye a uno de los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, como se las conoce, liderada por Iván Mordisco, ¿no? Que es uno de los principales líderes de estas disidencias.
hay que explicar bien el contexto. ¿Qué A ver. pasó? La FARC es un grupo muy conocido junto con el Ejército de Liberación Nacional, que son dos grupos de los 70 que fueron muy conocidos, grupos guerrilleros de izquierda, de Liberación Nacional y Paramilitares. demás, paramilitares, que con el paso del tiempo siguen existiendo, pero dejaron a un lado la parte política y se convirtieron de facto, para ganar su propio sustento, en guardaespaldas del narcotráfico. Los que custodian las redes de narcotráfico hoy en día son los grupos guerrilleros, que antes peleaban por política, hoy en día es una cuestión, el famoso vínculo entre el crimen organizado y los grupos guerrilleros que están totalmente inmiscuidos. En este caso, en el 2016, en Colombia hubo un proceso de paz liderado por el expresidente Juan Manuel Santos con la FARC, en el que la gran mayoría firmó ese acuerdo de paz, pero hubo ciertos grupos, como de Iván Mordisco, que nombré recién, que no acordó con el gobierno. Entonces, al no acordar, se mantuvieron al margen de la ley hasta la asunción de Gustavo Petro como presidente. ¿Por qué? Petro fue guerrillero. O sea, Petro asumió la presidencia, él fue guerrillero en su momento, del M-19, que era uno de tantos movimientos que había en Colombia, y cuando asume en el 2022, asume con la idea de la política de paz total. ¿Qué significa paz total? Darle una solución política a un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque los que se encargaron de la guerrilla desde el principio no solo fueron las fuerzas de seguridad colombianas, sino también el ejército. Claro. Acá en Argentina, según la Ley de Defensa Nacional, tenemos una distinción muy importante entre cuestiones internas, de las que se encargan las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y demás, y cuestiones externas de las que se encargan las Fuerzas Armadas. Cosa que este gobierno pone en discusión. Este gobierno, y el Macri en su momento también, puso en discusión de si el ejército tiene o no tiene que encargarse del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Claro. En el caso de Colombia, nunca hubo una discusión si el ejército tenía o no tenía que enfrentarse con los grupos guerrilleros, porque lo hace. Esta política de paz total fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque Petro intentó diálogos con los grupos guerrilleros, disidentes, el Ejército de Liberación Nacional, la disidencia de la FARC en general, que no tuvieron éxito y volvieron a la política armada. ¿Por qué no tuvieron éxito? No tuvieron éxito, yo entiendo, porque no confiaban en el gobierno, que le podía dar una indulto o amnistía, ¿no? Aún siendo él un ex guerrillero. Sí, aún siendo él ex guerrillero y de izquierda. O sea, Petro es el primer presidente de izquierda de la historia colombiana que se planteaba esta posibilidad, que sumado a muchísimos escándalos internos que tuvo su gobierno, muchísimos escándalos, fue un fracaso la política de paz total. Y ahora volvió a la parte, si se quiere, la política represiva tradicional de Colombia contra los grupos guerrilleros, que se meten directamente en las elecciones. Porque hubo primarias con elecciones legislativas hace muy poquito, en marzo. El 31 de mayo van a ser las elecciones presidenciales y esta ola de atentados está íntimamente relacionada. ¿Por qué? La candidata de derecha, Paloma Valencia, que es de Uribe Vélez, el expresidente, dice, bueno, esto pasa porque el gobierno no hace nada y le quiere dar la mano a los guerrilleros, incluso pudiéndolo llegar a decir terroristas, por ejemplo. Porque desde el lado de Petro dicen, esto se produce gracias a la violencia política que promueve la derecha en Colombia y le da el impulso a Iván Cepeda, que es el candidato de Petro de la izquierda para las elecciones presidenciales. Y por otro lado también, esto es combustible directo para los outsiders, aquellos políticos que vienen de afuera y que dicen, acá la política fracasó, yo voy a restaurar lo que la política no hizo. Claro. Acá eso lo conocemos como los que denuncian la casta. No, pues Milei es un outsider, Milei surgió de esa manera. En este caso se trata de Abelardo Vélez Priela, que es uno de tantos presentes en el panorama político colombiano. ¿Qué podemos esperar para las elecciones del 31 de mayo? Una situación muy polarizada. Yo creo de todas maneras que Paloma Valencia, la candidata del uribismo, que es la derecha, puede llegar a contener los votos que serían a la extrema derecha, digo que no soy de la extrema derecha, pero aún así Iván Cepeda, el candidato de Petro, aún con todos los problemas que hubo en Colombia y los atentados y demás, sigue teniendo una buena imagen en general en la población. Una sociedad colombiana que está atravesada por la lucha contra el narcotráfico, sí, por la cuestión de Venezuela, porque Petro fue uno de los que más se reunió con Maduro y se reunió hace poquito con Delcy Rodríguez también, el enfrentamiento que tuvo con Donald Trump. Digo, Colombia hoy es un punto álgido en América Latina, porque en caso además, de perder... una de las fronteras más fuertes y más calientes dentro de todo el conflicto con Venezuela. Sí, bueno, es que Colombia lo primero que hizo Petro cuando asumió fue abrir el puente Tienditas con Maduro, ¿no? Que era uno de los puentes que conectaba Colombia con Venezuela. Sí. Él se planteó una política de negociación con Venezuela, cosa que no había hecho Estados Unidos, ¿no? Hasta, bueno, mismo Trump fue la extracción de Maduro de Venezuela, no la negociación. Y un panorama político muy pero muy tenso, que veremos si el 31 de mayo cómo se efectiviza en las urnas, ¿no? Cuando la población colombiana, la ciudadanía colombiana vaya a las urnas, si elige algo más tradicional como Paloma Valencia, si sigue con el cambio, y digo cambio porque fue un cambio radical la asunción de Petro con todos los escándalos que tuvo por Iván Cepeda, o si se va por un extremo que nunca pasó.
en el caso colombiano, ¿no? Veremos cómo se termina esto y estaremos atentos, por supuesto. Mientras tanto, ¿puede seguir escalando la violencia? Yo creo que sí. Cuantos más nos acerquemos a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, más va a escalar, sumado al conflicto que tiene también Colombia con Ecuador, ¿no? Por el conflicto arancelario, que se impusieron 100% aranceles de Noboa de derecha, ¿no? Presidente de Ecuador, que se lleva muy mal con Petro, incluso que lo acusan de haberse reunido en secreto con Uribe, el expresidente colombiano, para ver cómo gastar el gobierno de Petro desde adentro, ¿no? 11:39 de la mañana. Lo tuvimos hace poquito en nuestro país. Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi, de 10 a 14 por Now 97.9. 11:43, 15:05 la temperatura en este momento. De a poquito va subiendo la temperatura en esta mañana que empezó fresca, pero que se está poniendo lindo, con una linda temperatura, un lindo día, un sol agradable para poder disfrutar y hacer todas las cosas que tenemos que hacer en este martes, que tiene muchas novedades en el plano económico. El gobierno aprobó el nuevo contrato de concesión para AISA en el marco de la privatización, pero no es la única novedad en cuanto
a las privatizaciones, Euge. Claro, porque sacó esto por el boletín oficial, pero al mismo tiempo también abrió los sobres de las ofertas para, Transener, la empresa de transporte de energía de alta tensión. Empecemos con AISA. AISA tenía que justamente pasar todo este proceso para hacer la concesión por el 51% de las acciones, que es las que tiene justamente el Estado y que busca a través de esto un operador estratégico, ¿no? El 39% va a ir a un operador y el otro 10% lo tiene, 10 o 12% lo tiene que quedar, se tiene que quedar los trabajadores, por cómo está constituida justamente la empresa. Va a ser una licitación pública nacional e internacional. Y ese 49% va a poder ser, 49% puede ser colocado en bolsas y mercados, es decir, puede salir a la bolsa con ese 49%. Es un servicio de 15 millones de habitantes, todo esto está en el contrato de concesión y detalla justamente qué es lo que va a comprar aquel interesado. Incluye agua potable y cloacas de Ciudad de Buenos Aires y de 25 partidos del conurbano bonaerense. Y en 2026 lo que dice es que AISA tiene que cumplir un plan de acción de transición. Esto es que de 2026 a 2031 tiene que haber un ciclo tarifario de 5 años para un nuevo esquema. Esto es como para ordenar la transición hacia un nuevo comprador. Después lo que dice es que se establecieron límites para los aumentos en el AMBA. Hasta abril del 2026 los aumentos tienen un tope del 4% mensual, pero a partir de mayo y hasta agosto el límite va a bajar a 3% mensual. Es decir, baja el tope de aumento de las tarifas de agua. Y entre otras cosas que dice es que el Ministerio de Economía tiene que asegurar la transición del capital privado, no interrumpir el servicio, no afectar su calidad, sustentabilidad, eficiencia y transparencia operativa. Acá lo interesante o lo que tenemos que tener en cuenta con AISA es que no se venden los bienes del Estado, se vende la participación. Es decir, que todo lo que es inmueble va a quedar y el Estado también tiene que ver qué hace con eso, ¿no? O sea, todo lo que es inmueble sigue quedando en manos del Estado. Claro. Después, el precio, la cifra que estaba rondando en los últimos días era 500 millones de dólares, que en realidad es una cifra por la que se vendió en su momento Aguas Argentinas. Entonces, tampoco es una cifra tan viable, sobre todo porque hay mora de los usuarios que estuvo creciendo en los últimos años y que es importante ver también cómo se evalúa eso. Así que AISA en camino a privatizarse. El agua. Vamos a la energía. Sí. Como dije, Transener, que es la transportadora de energía de alta tensión, se abrieron los sobres que tienen las ofertas económicas. Hay 3 empresas que están pujando por esto. Geneia S.A., que es la de generación eléctrica sustentable de Jorge Brito, el mismo dueño de Banco Macro, también presidente de River en su momento, ofertó $356.174.811, obviamente, y Central Puerto 301 millones, y Edenor es la oferta más baja, Edenor la que justamente hace la distribución de la energía eléctrica en la parte norte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, 230 millones. Esas son las ofertas que se recibieron y tienen que justamente definirse en esta licitación que fue justamente avanzando. ¿Y esta licitación se resuelve? ¿Cuánto tiempo tienen para resolverla o para...? Y va a faltar un par de meses más, pero ya con las ofertas abiertas ya se va a resolver en el próximo tiempo. Un poco para que entiendan de qué se trata esto. Transener administra lo que es el SADI, que es justamente la infraestructura eléctrica para la transmisión de esta energía de alta tensión, 12.600 kilómetros de líneas de 500 kilowatts que atraviesan el país de norte a sur. O sea, mirá si no es importante, ¿no? Es la otra parte la tiene de Citelec, que es la empresa controladora, la tiene Pampa Energía, de Marcelo Midlin, así que sería un nuevo operador que va a operar justamente con Pampa Energía. Así que estas son las noticias en términos de las privatizaciones que van avanzando. Lo dijo en su momento el ministro de Economía, Luis Caputo. Se están buscando unos 2.000 millones de dólares en términos de privatizaciones,
más o menos acá hacemos la cuenta, tenés 300 millones promedio después de las ofertas para Transener, más o menos 500 millones en AISA, y se está por resolver también Belgrano Cargas, es otra de las privatizaciones a resolverse, y bueno, y la lista de privatizaciones que estaba también en la ley Bases, pero bueno, esas son las 3 próximas a definirse. Gracias, Eugen. Actualidad para seguir en foco. No somos nadie. Now. 97.9. Es un tema que venimos tratando durante las últimas semanas porque realmente afecta a mucha gente. Me estoy refiriendo a los colectivos, al transporte público, a esta reducción en la frecuencia de los colectivos de las distintas líneas. Primero por un aumento del gasoil y no poder afrontar esos costos, a lo que se le sumaba la deuda que tenían tanto el gobierno provincial como el nacional con las empresas que tienen a cargo las líneas de colectivo. Estamos en contacto con Luciano Fusaro, él es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, para primero saber dónde estamos parados en este momento y qué es lo que nos espera a futuro, porque sigue este conflicto sin resolverse. Puede haber más reducción en la frecuencia de transporte y hasta puede haber un aumento en las tarifas, en los boletos. Luciano, ¿cómo estás? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal, Eleonora? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. Ponenos en contexto en dónde estamos parados ahora, esta semana, en relación a las semanas pasadas que ya estuvimos en contacto y que lentamente parecía que la frecuencia de los colectivos empezaba como a normalizarse. Sí, a ver, el contexto es prácticamente el mismo, no han habido grandes cambios. Recordemos que desde la guerra del Medio Oriente hubo una disparada en el precio de gasoil. Esa situación no fue corregida en la estructura de subsidios y tarifas que cobran las empresas de colectivos, ya que todo el cálculo que determina esa estructura tarifaria de subsidios se basaba en un gasoil de 1.700 pesos cuando hoy está en 2.100 pesos. Eso no cambió, sigue igual. Los aumentos de tarifa que se producen y están previstos se descuentan del subsidio, con lo cual la plata que reciben las empresas es la misma y no se actualiza la estructura de costo que determina el nivel de ingresos que se necesita. Y por otro lado, los subsidios, además de que están mal calculados, por esto que mencionaba hace un rato, se están pagando con mora. Hay subsidios impagos de enero, febrero y marzo. La deuda total está llegando a los 130.000 millones de pesos aproximadamente, básicamente entre nación y provincia, y hay una parte también que la nación le debe a la provincia. La ciudad de Buenos Aires está al día, pero solamente el 10% del AMBA, son 28 líneas nada más, y todo ese contexto hace que las frecuencias se redujeron muchísimo a principio de mes, si mal no recuerdan. Después hubo un pago parcial de subsidios, había bajado la deuda, hoy se volvió a incrementar la deuda porque esta semana vencen subsidios que no sabemos cuántos se van a cobrar, y por eso otra vez empiezan a reducir servicios, porque las empresas no es que toman una medida de fuerza o deciden salir a protestar y bajan la frecuencia, es que las empresas se quedan sin plata, o sea, no pueden dar más servicios porque no tienen los recursos. Y la semana que viene además hay que pagar salarios, que es la mitad del costo de una empresa de colectivo, es el salario, cuarto día hábil de cada mes vence el plazo, y no están todavía los recursos, no sabemos, vamos a ver el jueves si nos dicen algo. Si no tenemos noticias, el peor escenario sería que muchas empresas no puedan pagar salario. Ojalá que no, ojalá que eso no ocurra, porque para que eso no ocurra se debería restablecer el flujo de fondos. El jueves ustedes tienen una reunión con la cartera de transporte. Exacto, nosotros este jueves nos juntamos con la Secretaría de Transporte de Nación, donde vamos a llevar este panorama. Obviamente ellos lo conocen porque son los que calculan el dinero y en base a eso fijan los niveles de tarifa y subsidios, saben bien de las deudas. Hay una mesa de trabajo donde se habían hablado de varios temas, entre ellos la reestructuración del sistema, que eso es algo más de mediano plazo. Lo que nosotros vamos a llevar son las urgencias que tenemos para sostener las frecuencias día a día. O pensar que, por ejemplo, para planificar los servicios de mañana, miércoles o del jueves, nosotros necesitamos saber qué dinero vamos a tener para comprar gasoil, por ejemplo. Claro. Esa información no la sabemos, no tenemos una previsibilidad. Por eso esto es como día a día, y cuando vos mirás números y los pones un poco más en contexto, primer quincena de abril, si mirás los días hábiles, los días laborables, hubo 18% menos de frecuencia que los días hábiles de abril del año pasado, para graficarlo un poco la magnitud del problema, ¿no? Al combinarse el efecto de la disparada del gasoil, más el efecto en el caso del pago de subsidios, y una tarifa que está lejos de representar los costos reales de la actividad, todo ese combo hace que
las empresas no estén pudiendo hacer todos los servicios que debieran estar haciendo, y eso explica la imagen de muchas personas en las paradas. Además, los trenes están funcionando mal, eso complejiza más la situación. La verdad que es un panorama bastante negativo, y de parte nuestra obviamente seguimos haciendo los máximos esfuerzos que se pueda hacer, pero lamentablemente llegamos a un límite. Estamos hablando con Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Luciano, vos ya nos habías comentado esto de que la ciudad estaba al día con los subsidios, pero te pregunto lo siguiente: ¿el precio que toma la ciudad para pagar esos subsidios del gasoil es a 1.700 o es más caro, digamos, eso como está ahora? No, es a 1.700. Pero tiene todos los subsidios pagos. Claro, como está al día, eso hace que las empresas, digamos, obviamente no están en una situación ideal, porque ese esfuerzo lo están soportando. Claro, a la larga va a terminar siendo, no se puede sostener, pero al menos están los subsidios pagos por ahora. Claro, pero en un mes, yo te digo, esto pasó un mes y medio, bueno, lo puedes aguantar. Ya obviamente la ciudad, lo que nos dicen, ellos van a actualizar la estructura de costos. Normalmente la ciudad es bastante regular en ese sentido. Si el mes que viene lo actualiza y recalcula los niveles de tarifa y subsidios necesarios, esta situación por eso se puede llevar mejor. Ahora, en el caso de Nación y en parte de la provincia, se acumulan stock de deuda. En la provincia también acumula deudas porque la Nación le debe a la provincia. Claro. Recordemos que existen subsidios especiales para los jubilados, beneficiarios de AUH, que pagan menos de lo que pagan los demás usuarios. Ese descuento después la Nación se lo tiene que reintegrar a las empresas y está a cargo de la Nación. ¿Qué pasa? La Nación le gira la plata a la provincia y la provincia le gira la plata a las empresas. Como Nación está acumulando 3 meses de deuda de esos subsidios especiales, son más de 60.000 millones de pesos, eso también le agrega tensión a las líneas que circulan por el conurbano. Entonces, a ver, cuando vos sumás las líneas provinciales y las nacionales, ahí tenés el 90% del AMBA, porque la Ciudad de Buenos Aires son apenas 28 líneas. El resto de las líneas son las que están más complicadas, y eso es uno de los temas que vamos a llevar a la reunión del jueves. ¿Cómo hacemos para regularizar esa deuda de subsidios para el tributo social? Porque 3 meses no se puede bancar en este contexto donde además se dispara el gasoil. ¿Cuántas líneas son las que están afectadas y que están reduciendo su frecuencia? Mira, tenés 28 líneas de la ciudad, que esas te diría que son las que en mejor estado están. Hay 104 líneas nacionales. Recordemos, las líneas nacionales son las que van del 0 al 200 y que cruzan la General Paz o el Riachuelo, o sea, que conectan la provincia con la ciudad. Y después tenés las líneas que son exclusivamente provinciales, que son las que tienen número 200 para arriba, solo circulan por el conurbano. Esas son las 3 jurisdicciones. Y son las que están siendo afectadas, sobre todo las que son provinciales y nacionales, por esto que te menciono. ¿Con qué se puede esperar encontrar, mejor dicho, el usuario en los próximos días? ¿Más reducciones, aumento de los boletos? Mira, los únicos aumentos previstos por el momento son los aumentos que se vienen dando todos los meses en las líneas nacionales, provinciales y de ciudad, que aumentan inflación más 2%, con lo cual estaría dando un aumento del 5% aproximadamente a partir del 1 de mayo. Recordemos que ese aumento de tarifa después lo que le permite a las jurisdicciones es bajar subsidios. Para las empresas es la misma plata por ahora. Y lo que todavía no hay confirmado es qué va a pasar con la tarifa de las líneas nacionales, que son las que cruzan General Paz y el Riachuelo. En ese universo de líneas, el último aumento que tuvimos fue en el mes de marzo, que lo llevó a 700 pesos el boleto mínimo, y no tenemos noticias todavía de qué es lo que va a pasar para adelante. Esa es la realidad. A esperar entonces la reunión del jueves. ¿Van con qué expectativa? Y nosotros vamos con la expectativa es que haya una solución concreta. Solución concreta, lamentablemente, son problemas de plata, y como todo problema de plata se arregla con plata, y ahí está la dificultad. Pero nosotros algún tipo de solución nos vamos a tener que llevar, porque si no, como la semana que viene hay que pagar salarios en este contexto, y además tenemos que agregar el pago de salarios, la verdad que no queremos ser alarmistas, pero sería un escenario muy negativo, y yo entiendo que las autoridades eso lo conocen, así que espero que algún tipo de solución haya el jueves. Y es exactamente el mismo escenario que teníamos el mes pasado para esta misma fecha, una semana antes del pago de salarios, esta incertidumbre total, no solamente para los trabajadores de las líneas de colectivos, que no saben si van a cobrar su sueldo o no, sino también para todos los usuarios de las líneas. Exacto, y a principio de mes lo que ocurrió es que hubo una acreditación, también había una deuda, 150.000 millones de deuda había. Ese día, justo el día de pago de salario, se acreditó una parte de la deuda, las empresas pagaron salario, y al final de las
150 empresas que hay en el AMBA, solamente hubo una empresa parada, que bueno, es una empresa que está con problemas, que de hecho ahora está parada también. El resto de las empresas llegaron a arreglar con sus trabajadores. Se repite el mismo escenario la semana que viene. Ojalá sea una parte importante de la deuda se pague para que podamos, al igual que a principio de mes, sortear el pago de salario sin ningún inconveniente. Pero eso ya es un escenario que no depende de nosotros, porque disponemos de los flujos de fondos del Estado para que pague la deuda de subsidio. Por eso nosotros exigimos y pedimos permanentemente eliminar el actual régimen de subsidios. Lo que nosotros decimos es que las empresas tienen que tener una tarifa de equilibrio, que hoy el día está en los 2.100 pesos aproximadamente, y que el Estado le dé el subsidio de manera directa en la SUBE, en la billetera, como un reintegro a la billetera virtual del usuario, para no dejar a las empresas dependientes de si el pago de subsidio llega o no el cuarto día hábil, porque la verdad que es una incertidumbre permanente y nosotros no podemos dar respuesta ante eso. Estaremos atentos entonces a la reunión de este jueves. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. 11:59, pegadito ya.
Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli. Otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. 1204 en todo el país. ¿Es una de las películas, uno de los estrenos más esperados de este año? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sobre todo porque recaudó mucho dinero, 326 millones de dólares, una barbaridad, sí, así como lo escuchás, cuando se estrenó ya hace 20 años, ¿no? Estamos hablando del Diablo Viste la Moda 1, pero este jueves se estrena en toda Latinoamérica la segunda parte, y el viernes, 1 de mayo, en Estados Unidos, porque vieron que los estrenos allí se dan los viernes, con lo cual acá la veremos antes. La vamos a ver antes que allá. Sí, Mirá. pasa con los grandes estrenos. Y esta noche es la gala. Hay que vestirse ¿En de qué rojo. consiste la gala? Claro, hay que vestirse de rojo, ponerse algo rojo, zapatos rojos por lo menos. ¿Se han pasado por el Malva? ¿No vieron un estileto rojo así Sí, a modo sí, de sí. escultura grande que está allí recibiendo y anunciando esta gala couture que se hace por primera vez, en donde Elina Costantini, una de las hijas de Eduardo Costantini, con la gente de Disney y con 20th Century Fox se unieron para esto que va a ser la primera vez, pero no significa que sea la única, ¿eh? Vendrán otros estrenos. El arte, la cultura, por el lado de el Malva y por supuesto la moda y el cine. Bueno, a partir de las 20 se va a estar reuniendo allí en una alfombra roja para invitados exclusivos, ¿eh? Seguramente mañana veremos en esa alfombra a ver lo que se han puesto cada uno, los Y peinados. claro, porque la aparte, con el estreno de esta película, lo único que importa es lo que uno luce, Sí, ¿verdad? sí, porque siempre es lo que se puso hincapié, ¿no? Sí, de claro. mostrar la moda a través de esta historia de Runway, que es nada menos que Vogue, la revista, y Miranda Priestley, que es Anna Wintour, que además, en esta segunda parte, vamos a ver a Lady Gaga como uno de los cameos, aunque va a haber un poco más de cameo, porque ella además es la que canta el tema. Claro, ella Runway. la canción con Doechii. Exacto. Y bueno, va a ser una de las referentes para esta segunda parte. Y ahora ya está consolidado, ¿no? El tema de Miranda allí al frente de la revista, en donde se vino la crisis de las revistas digitales. ¿Qué pasa con el papel? Claro. Porque cambió toda una era en todos estos años. Y Anne Hathaway, su personaje, Andrea, que se había ido para hacer periodismo de verdad, que ella lo que pretendía. Bueno, y para ser feliz, porque era tenía- insoportable la jefa que tenía. Sí, tenía una Hay historia que ahí decir la romántica verdad. que se acuerdan ustedes que no convocaron Tóxico. al actor para esta segunda parte, con lo cual, bueno, vamos a ver en qué instancia está en su vida privada. el Igual a él lo personaje. odiamos. No lo Sí, creemos. No, a esta ¿Por altura qué? sería un tóxico, ¿no? No, claro, le quiso cortar todas las alas. No, Es el verdad. macho que pisaba, no. No. Mirá cómo lo calificó, ¿no? Ahí nomás se lo No mandó. lo queremos. Así que, bueno, y después está Emily Blunt, ¿no? Emily, este personaje que ha crecido y está a cargo de un área que se enfrenta a Miranda. Bueno, es todo un cambio de era, están todas más afianzadas, sobre todo las estrellas más jóvenes. Está también, por supuesto, Tucci allí, como esta pata de Miranda, como el hombre Stanley Tucci, ¿no? Habló el actor que, si ustedes lo siguen en redes, da recetas de comida italiana cada vez mirá. que puede. Sí, es muy interesante también lo que hace. Y ellos son los 4 protagonistas, más allá de Meryl Streep. Así que el jueves ya pueden ir sacando tickets para ir al cine y ver la historia. Un planazo para el fin de semana largo. Pero bueno, mañana por ahí algunas cositas podemos llegar a adelantar y seguramente veremos imágenes de cómo se han vestido para esta noche ellas y ellos también, ¿no? ¿Superará a El Diablo Viste la Moda 1? Y Cuando tan- es tan icónica la Sí, película. sí, y no sé, vamos a ver. Yo no creo, pero bueno, hay expectativa. Hay pocas veces en el que la segunda película es mejor que la primera. ¿no? Las Muy segundas, pocas las segundas oportunidades, las segundas partes Sí, no siempre tienen están como un buenas, riesgo ¿no? grande, Yo ¿no? creo que la excepción es Shrek.
Iba a decir Shrek exactamente lo mismo. Iba a decir peliculón. exactamente lo mismo. Shrek 2 es Me mejor encanta. que la 1. Bueno, por Literalmente ejemplo. iba a decir ese ejemplo y me ganó de mano Euge. Literal. Shrek. Puede suceder entonces. Si ya pasó, hay antecedentes, Pasó con puede Shrek. pasar. Me encanta, me encanta. Bueno, nos traerás más novedades. Mañana vamos a contar y a sacarle y hablar de todo lo que pasó, lo que pasará esta noche. La Cardeus Colchones y Somiers está a la vanguardia del mejor descanso. Con una calidad que supera a la realidad, invita a soñar y a disfrutar cada noche. En la Cardeus podés llevarte un tamaño superior, más grande, más confort. Además, hay hasta 50% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Now. Economía. Bueno, Euge, nos metemos de lleno a lo que ocurrió anoche en esta cena de la Fundación Libertad, donde estuviste ahí. Así es. Bueno, es una cena que se hace todos Todos los los años. años, sí. La Fundación Libertad es una usina ideológica en cierto punto, ¿no? Porque son quienes defienden estas ideas del liberalismo y que después se encarna Javier Milei como presidente y como un partido político en Argentina. Son de Rosario, eso es un dato curioso. Son de No sabía. Rosario, pero tienen... Una de Bon Giovanni, ¿no? Alejandro Bon Giovanni, el Perfecto. diputado, sí, que es uno de los líderes de esta fundación y que todos los años reúne y tiene un poder de convocatoria bastante fuerte a figuras de la política y de la economía, empresarios, consultores, economistas, bueno, políticos por supuesto, que se hace una cena, en este caso fue en el Golden Center en Parque Norte, con un cóctel y después una cena, y generalmente estos últimos 3 años habló Javier Milei cerrando el evento de alguna manera. Y ahí el dato curioso siempre es que invitan también a Mauricio Macri. Mauricio Macri suele asistir a la cena y hubo un cruce entre Javier Milei y Mauricio Macri cuando no están pasando el mejor momento, si querés, de la alianza política que en su momento tuvieron, ¿no? De hecho, un Mauricio Macri que está relanzando el PRO. Así es, así es. Bueno, primero habló Corina Rodríguez Machado con un mensaje por Zoom hablando de que, hablando de la situación en Venezuela, de que la libertad en Venezuela recién comienza y demás. Mauricio Macri un poco agarrando ese discurso y también planteando ahí que el populismo no va más, por un lado, y hablando del ego de los líderes, ¿no? Un poco un guiño a Javier Milei. Y después fue Javier Milei con unos slides, con una presentación que hizo Econométrica, que es de Ramiro Castiñeira, uno de los economistas de la Fundación Faro, respecto de los números de deuda, de salarios, de inflación, de sector externo, un montón de cosas. Y lo curioso ahí es que puso muchos datos de la gestión de Cambiemos, ¿no? Por ejemplo, en el primer gráfico que mostraba era sector público, deuda pública, y mostraba cómo había déficit en el gobierno de Cambiemos, déficit en el gobierno de Frente de Todos, y cómo el gobierno de Javier Milei había logrado el superávit. Lo vamos a ir escuchando y lo vamos a ir comentando, y te cuento un poco cómo eran las reacciones, ¿no? De quienes estaban ahí sentados escuchándolo. Sí, y todas las internas que surgen de ese intercambio de miradas y de reacciones. El consumo está en su peor momento, pico histórico. Muchachos, cambió la forma en la cual se vende. Es decir, obviamente, digamos, a mí me parece interesante esos que agarran y dicen, no, bueno, porque cerró el local de no sé qué cosa. ¿Y vos cómo compras? Por Mercado Libre, por Temu, por el otro. Vamos, cambió la forma que se consumen. Pero claro, no, es demasiado trabajo mirar el balance de Mercado Libre. Bueno, ahí diciendo que el consumo cambió, que las formas de consumo cambiaron. Un poco hablamos hace un par de horitas respecto de cómo estaban cayendo las ventas en supermercados y lo que es consumo masivo. El presidente Javier Milei ahí lo que mostraba era un gráfico en su momento del consumo privado, y que está en sus máximos históricos, crece un 14% en su misma gestión, pero ahí el consumo privado es distinto a medir lo que es el consumo masivo, lo que es distintos tipos de consumo, porque incluye, por ejemplo, tarifas de consumo privado, entre otras cosas. Definamos bien consumo privado y consumo masivo. Consumo masivo, todo lo que es elementos de la diaria, ¿no? Claro. Compras alimentos, compras ropa, compras artículos de higiene, por ejemplo. Y en consumo privado se engloban muchas otras cosas, por ejemplo, tarifas, ¿no? Que las tarifas no dejas de pagarlas, ¿no?
No podés dejar de pagarlas. No podés dejar de pagarlas. Y otras cosas también que engloba este índice, que después está en el PBI, por eso también lo trae a colación. Ahí, en el medio, cuando van pasando ahora los audios que vamos escuchando, el presidente tuvo un tono bastante tranquilo para lo que suele ser. Obviamente terminó con un viva la libertad, carajo, pero no había tanto aplauso masivo, ¿no? Obviamente hay una tribuna libertaria, había mucho militante libertario, diputado, figuras que son más afines a esa ideología, pero al mismo tiempo también había gente del PRO, ¿no? Mucha gente del PRO y había un mix bastante interesante. Lo que me comentaban los más afines, si querés, a esta gestión es, bueno, acá hay muchos del PRO que quieren saltar a la Libertad Avanza, como un poco midiéndole el tiempo al PRO, diciendo para cuándo es tu final, ¿no? En cierto punto. Como los libertarios más creyendo que el modelo liberal vino a comerse a todo ese partido político que en algún momento que encarna justamente Mauricio Macri, un Mauricio Macri que estaba escuchando justamente a Javier Milei y que estaba cabizbajo y que de hecho se tenía que sentar en una mesa y se movió de mesa. Se sentó al lado de... ¿Con quién se tenía que sentar y con quiénes se sentó? Era en una mesa principal más adelante y se termina sentando con sus exministros, con Pancho Cabrera, con Dante Sica, que era ministro de Dante Sica de Producción en su momento, y Pancho Cabrera de Infraestructura también, y con quienes él, digamos, son de su riñón, del PRO. Claro. Cristian Ritondo también, por ejemplo. Y se lo vio esto, cabizbajo, serio, sin hacer ninguna mueca de lo que iba diciendo, porque en muchas ocasiones mencionaba al gobierno de Cambiemos criticándolo, el presidente Javier Milei. Vamos a escucharlo respecto de su posición económica, porque Javier Milei dijo que es el presidente que menos gana en América. No, los salarios se están desplomando. Mire, los salarios que verdaderamente se están desplomando son los del sector público. ¿Saben quién es el que peor le fue en esta economía en términos reales? A mí, que soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumí. De hecho, soy el presidente que menos gana en América. Y si alguien hizo el ajuste cayó en el sector público, es decir, pagó la casta. Bueno, un poco lo que decía hoy a la mañana también Luis Caputo, que lo comentábamos, mostraba también un gráfico en el que estaban el índice de salarios del INDEC, que viene cayendo en términos reales, y el índice del CIPA, que son las declaraciones juradas de las empresas que se presentan ante el ARCA, el organismo fiscal, y que engloban otras cosas como bonos, como premios, por encima de las paritarias, ¿no? Un poco la lógica del gobierno de que las paritarias ya no sirven para tanto, sino que sirve más lo que se acuerda con cada empresa. Y acá Javier Milei diciendo la casta en realidad es el salario, los empleados públicos, porque el salario que más cae es el del empleado público, y diciendo que él mismo es el que menos gana y el más perjudicado básicamente en América Latina, sí, total. Y después ahí un palito a Mauricio Macri, lo vamos a escuchar hablando sobre la deuda. Pusimos en orden las cuentas del sector público gracias a la enorme tarea del gigante que tengo como ministro de Economía, que es Toto Caputo, y ajustó 5 puntos el PBI en un mes. Por lo tanto, pasamos de tener un acumulado de 20 puntos de déficit en la gestión anterior a pasar a tener equilibrio y a estar, haciendo un profundo ajuste. Y esto, va a tener consecuencias muy importantes en la forma en la que se hizo el ajuste, porque recurrentemente la política la primera opción siempre fue tomar deuda. Para los otros tomar deuda no es una opción, porque es inmoral. Porque es pasarle la cuenta de la fiesta presente a nuestros hijos, a nuestros nietos, gente que ni siquiera todavía tiene la posibilidad de defenderse con el voto. Bueno, le hablaba a un Toto Caputo que estuvo todo el tiempo mirando y no apartó la mirada de Javier Milei, primera fila, en la primera mesa en la que estaban Toto Caputo, Karina Milei con Manuel Adorni. Que llegaron juntos y que al tiempo, cuando apenas termina Javier Milei, a los minutitos se va. Estaba Patricia Bullrich, estaba Federico Sturzenegger,
todos los primera línea de ministros, excepto Sandra Petovelo, que no se justificó su ausencia. Pero bueno, ahí tenemos una foto justamente de la primera mesa, escuchándolo en primera fila, también Diego Santilli ahí, al presidente Javier Milei. Decía, un Caputo que no apartó la mirada de Milei y habla de tomar deuda no es una opción. Es relativo en términos de cómo se está gestionando la deuda externa hoy en Argentina, ¿no? Porque él habla de la deuda pública en pesos, pero al mismo tiempo también, si hablas de la toma de deuda, engloba todo, y hoy para pagar vencimientos, por ejemplo, se han hecho repos, se han hecho préstamos o garantías con organismos internacionales, se han hecho varias maniobras financieras de las que se le elogian a Luis Caputo y que es su métier, digamos, en cierto punto, por haber sido en su momento alguien importante en Wall Street, ¿no? Así que bueno, tiene a ese ministro de Economía. Por último, como en comentario, había mucho empresario también, que es que con quienes yo generalmente hablo para ver cómo está la situación económica desde el sector privado. Y ahí, digamos, había un apoyo del rumbo general económico, de bueno, hacia acá queremos que vayan las cosas. La reforma laboral no gustó tanto porque dejó un gusto a poco, justamente, y incluso ahora está vigente, pero no sabemos si va a quedar de fondo vigente porque todavía se tiene que eximir la justicia. Y mismo también lo que decían es, nadie está teniendo márgenes de rentabilidad. Y la guerra en Irán, esto me lo decía un dirigente agropecuario, la guerra en Irán lo que dejó es el piso del petróleo muy alto y el techo muy chico. Muy chico. Entonces tampoco vemos cómo pudiera avanzar esto. Entonces es como que el gobierno diciendo, Javier Milei diciendo, no nos vamos a mover un ápice de la ortodoxia, vamos a continuar con este plan que ajusta por el lado del gasto y sostiene un nivel de actividad bajo, un nivel de consumo bajo, mientras hay otros sectores que vuelan y que hacen crecer la actividad económica, los números simplemente, y que va a un lado de la población, y no vamos a hacer nada distinto para que otros sectores se puedan mover o tengan algún tipo de salida de esto. ¿Las reacciones entre los empresarios ante este planteo de Milei? Ante el planteo de no mover un ápice de la estructura y del rumbo económico que está siguiendo. Hay un poco de resignación en términos de cuando a veces le preguntas, che, ¿qué es lo que te generó? Sí. ¿No? Y es como, sabemos que va a venir por este lado. Por eso, despliegan ese tipo de quejas, ¿no? Porque van a ir por ese lado y yo con mi actividad, ¿qué hago? ¿No? En cierto punto esa es la pregunta. Porque no se ve esa reconversión rápida de la que habla el gobierno, porque esto es una transición a otro modelo económico, eso es cierto, y en el medio el gobierno lo que plantea es reconviértanse. Bueno, un poco el pedido empresario es dame las herramientas para reconvertirme. Claro. Y un poco el lado gobierno es no vamos a intervenir para nada en la economía. Entonces es un poco un tira y un afloje que no termina de tirar ni aflojar nunca. Gracias, Euge.
Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. 12:25 en todo el país. Lo adelantábamos más temprano con Paulino, con Pauli y con Juli acerca de este tema que íbamos a hablar hoy, de las conversaciones. ¿Qué nos pasa cuando conversamos y cuáles son esas señales que nos dicen que no estamos en realidad conversando, sino que estamos o tratando de sumar puntos para tener razón o solamente tener razón? Bien. O estamos en la charla, no conversación, en la charla simplemente para tratar de retrucar todo lo que el otro dice. Y no estamos escuchando lo que dice y tratando de entender lo que esa otra persona nos dice, sino que simplemente estamos buscando cuáles son sus puntos flojos para atacarlo ahí y ganar de alguna forma esa charla, esa discusión o ese intento de conversación que estamos teniendo. Esto se basa en un libro. Jefferson Fisher es un abogado de Texas que él escribió un libro que se llama La próxima conversación, discutimos menos, hablemos más. Y él trata todo el tiempo de incentivar a través de las cosas que él fue aprendiendo en medio de los debates y de las distintas conversaciones, de cuáles son esas señales que a nosotros nos pueden estar advirtiendo de estás yendo por mal camino para entablar una conversación. Y son muy básicas los pequeños detalles a los que tendríamos que prestar atención como para darnos cuenta de, che, estoy en una posición más de ego que de escucha. Bien. Estoy hablando más desde un lugar de quiero tener razón, a pesar de cualquier cosa, más de tratar de buscar un entendimiento. La primera cosa que él marca es cuando usamos los siempre o nunca. Esto es, no, vos siempre haces lo mismo, vos nunca haces tal cosa. Cuando vos te parás en ese lugar de absoluto y de extremo, lo que le estás haciendo es agregándole a la discusión un condimento más. Ahora es si siempre o nunca haces eso que está en discusión y estás empujando a la persona a defenderse de un contexto. Ya no importa si escalás la conversación. Claro, ya no estamos discutiendo si lavaste o no los platos, sino que estamos discutiendo si siempre lo haces o nunca lo haces. ¿Se entiende? Entonces estás agregándole un condimento a esa discusión que no es necesario porque perdés el foco, estás descarrilando la conversación. Es en el momento de entablar una conversación o una discusión, hablar puntual del punto en conflicto y no buscar lugares que pueden llevar a la discusión a un punto más álgido donde después te va a costar volver. Porque cuando haces que el otro se ponga a la defensiva, el otro te va a empezar a atacar por algún lado. Entonces la construcción es prácticamente nula. ¿Les pasa o no les pasa? Porque los veo ahí como sonrientes, mirándome. Uno empieza a recordar, ¿no? Tratar de no pasar facturas viejas. Tratar de no pasar A mí me nada. dicen eso, ¿no? claro, Pero estamos hablando de otra cosa. Me dicen, no me traigas a lo que pasó hace 3 semanas. Bueno, yo traigo cosas hace 3 semanas. Aparte del siempre, a mí cuando me dicen siempre haces eso, siempre decís tal cosa, digo, bueno, nombrame todas las veces. Una por una. Redobla la apuesta. Redoblo, porque si es siempre, bueno, decime dónde está la constante. Bueno, esa es ponerse a la defensiva. Decime el delta, decime el delta, le tenés que decir. Pero provoca que el otro te diga Exactamente. siempre, cuando vos empezás a pensar, digo, yo siempre hago esto o esto es porque se dieron estas circunstancias y accioné de esta manera. Tal Entonces, cual. bueno. Tal cual. Bueno, el segundo punto. Atacás a la persona y no lo que hizo. En lugar de decirle, sos un mentiroso, haces las cosas mal o todo lo que haces es malo, es no atacar su identidad, sino, che, ¿sabés qué? Esto que hiciste puntualmente me hirió, me hizo mal, me lastimó. No significa que vos seas una mala persona, sino que significa que esto puntual me gustaría que lo corrijas. Cuando vos atacás la identidad de la persona, cuando atacás quién es, más allá de lo que haya hecho, lo que estás generándole es de vuelta esta necesidad de me tengo que defender, porque estás acusándome a mí de algo y ya no estamos discutiendo acerca de este punto en conflicto. Que todo se basa en eso. Cuando vos tenés una discusión o una conversación donde intentás llegar a un acuerdo, lo que buscás es justamente contraponer puntos para llegar a una conclusión o construir un nuevo resultado. Si haces estas cosas, atacás a la persona más que lo que hizo o utilizás absolutos como siempre o nunca, llegás a un puerto que no te va a conducir a ningún lado. En realidad no estás llegando a ningún puerto, sino que estás ahí deambulando entre las aguas. Mi papá tiene una gran frase que me enseñó y es para la vida, que es: hay que ser duro con el problema y suave con la persona. Para el ámbito laboral, para el ámbito personal,
duro con el problema y suave con la persona. Es No una gran confundir frase. eso, ¿no? No Es una gran confundir. frase. Sí, no, es duro con el problema, suave con la persona, no al revés. Es una gran frase. Otro de los puntos que marca Jefferson Fisher, que estuvo dando entrevistas el último tiempo, porque este libro es uno de los bestsellers en Estados Unidos, porque evidentemente tenemos un problema global con la conversación. Mira, uno es, perseguís la puntuación o querés ganar, tengo razón y punto, es el fin de Adorni en sus tweets. Claro. O sea, no da lugar a la conversación, es yo tengo la verdad absoluta y ya está, La lo que digas conversación no es me con importa. otro, pensé que siempre ganaba uno en la conversación. Bueno, es ese planteo, exactamente. Cuando estás en ese lugar, no hay forma de que puedas llegar a una conclusión. O sea, no tiene sentido O sea, si alguien viene desde esa postura a decir, mira, la verdad, no me interesa esta conversación, porque no hay posibilidad de conversar, no hay posibilidad de llegar como a una conclusión. Alguien que viene con un absoluto es un absoluto y ya está. Les recordamos, estamos hablando del libro The Next Conversation, Argue Less, Talk More. La próxima conversación, discutí menos, habla más. Y los puntos que te dan el indicio a vos de que no estás entablando una conversación, sino que estás escalando en una discusión. Hay otros puntos que tienen más que ver con la autopercepción, de cuando vos notás que el resto, la gente que está alrededor tuyo, se cuida un poco de lo que dice o deja de decir por miedo a tu reacción. Cuando el otro se está cuidando y se está midiendo, no hay posibilidad tampoco de una conversación posible, porque no hay una realidad, no hay una verdad que se esté diciendo, sino que hay un elefante en la sala. Claro. Entonces estamos todos midiéndonos y no hay construcción. Lo que busca esto, la conversación, lo que busca siempre es una construcción de una realidad mucho mejor que las individuales, sino una realidad colectiva. Entonces, si pasa esa situación de esa autopercepción nuestra de, che, acá se están midiendo y estamos en un problema y le tenemos que prestar atención. El otro es cuando todo es un drama. Si vos estás dramatizando todas las situaciones y todo es un problema, tampoco van a venir a decirte realmente lo que pasa, porque todo lo vas a dramatizar y todo lo vas a llevar a un punto tan alto que pierde el sentido. Claro. No hay que hacerse la película de todo tampoco. No hay que hacerse la película de todo. Otro de los puntos que es muy común es medir con una vara distinta. Obvio. Esto es, yo entiendo cuando, o sea, estoy llegando tarde a un lugar, ¿no? O sea, bueno, van a entender todos que el tránsito es terrible en la ciudad de Buenos Aires, no sé qué, que me retrasé, bla, 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 bla. Listo, todos me van a entender porque me está pasando esto. Ahora, cuando otro llega tarde, porque tiene la misma situación, el tránsito está complicado en la ciudad de Buenos Aires, Irresponsable. Irresponsable. ¿Cómo se le ocurre llegar tarde? Obvio. Y eso llevarlo a todas las situaciones no solamente laborales, de amigos, de parejas, de todo. ¿Cómo se le ocurre hacer? Pero si vos haces lo mismo, ahí va. Pero si vos saltás con pero si vos haces lo mismo, estás atacando a la persona para ponerlo en la defensiva. Entonces es como tratar de bajar siempre como los niveles de la discusión. En una conversación, y esto es lo que marca Jefferson Fisher, en una conversación uno tiene que tener tanto interés en escuchar a la otra persona como el propio interés de ser escuchado y de ser entendido. Ese es el truco de la conversación. Es escuchar activamente qué es lo que el otro está planteando, no para responderle con un contraataque, no para responderle con algo mejor, no para tratar de mostrar mi superioridad o yo tengo más razones que vos, salirte de esos lugares, sino escucharlo para ver qué es lo que vos podés construir a partir de ese relato. Y después hay dos cuestiones que son muy básicas, que tienen que ver con tu enojo, que tu enojo dure más que tu claridad. Si vos llegás a un punto que estás tan enojado, estás enceguecido, estás totalmente sesgado y no tiene sentido. Estás endiablado. Y porque ya empezás a decir cualquier cosa, empezás a plantear cualquier cosa y no hay comunicación y ya te empezás a preocupar más en las formas que en el contenido. O sea, si ya estás atacado porque estás completamente fuera de sí, vos o la otra persona, ya está, la conversación ahí se murió. Entonces, en esos momentos donde vos sentís que tu enojo es mucho más alto que tu claridad, es tomate un respiro. Es mira, no sé, no está mal decir, mira, no sé, hablemos de esto en otro momento.
¿sabes qué? En este momento no estoy en condiciones de tener esta charla con vos. Es lo más saludable. Es lo más Cuando saludable. uno registra en el cuerpo que está tan enojado que puede romper un vínculo, de tomar distancia. Y que vas a decir cosas que no van a tener sentido y que te van a llevar al último punto, que tiene que ver con esto de que un poquito se mezcla en todos los anteriores, de ponerte a la defensiva. Cuando recibís un ataque vos te vas a defender y eso es innato de todos los seres humanos. Entonces lo que tenés que lograr vos primero es, y no pensar siempre, bueno, el otro me ataca, es a ver qué estoy haciendo yo. Llevarlo primero a la propia experiencia. No voy a atacar al resto porque no quiero que el otro se ponga a la defensiva, porque después de la defensa viene el contraataque. Y después del contraataque, bueno, ahí seguimos como tiroteándonos, no tiene ningún sentido. ¿Cuántas herramientas para el debate público estoy pensando? Más allá del debate íntimo, de vincular entre amigos, pareja, lo que sea, familiar incluso, el debate público que hoy está tan expuesto, que hoy está atrás de una pantalla, que está tan ensimismado, ¿no? Y cómo hablamos solos incluso, ¿no? Porque un tuit expresando una opinión, estás de alguna manera hablando solo para el resto y el resto te va a contestar hablando solo también en cierto punto y no escuchando y diciendo todo lo que dice él, ¿no? Es el debate público y también el debate político. No hay conversación en la política. No. Hay señalamientos con el dedo. Es que un ataque vale más que una propuesta. Exactamente. A nivel político. Entonces, si no tenés ningún tipo de conversación y no hay posibilidad de debate y de discusión de ideas, no hay progreso posible. No, Simplemente somos personas y por eso se da como esta cuestión del péndulo, ¿no? Que hablamos tanto y tan seguido, de que vamos de un extremo al otro extremo porque nunca nos decidimos por cuál, porque nunca hay una propuesta concreta. Siempre en términos de elecciones siempre terminamos votando al que parece que menos daño te va a hacer, entre comillas y con muchos signos de pregunta, pero nunca a una propuesta que te convenza. Y eso tiene que ver con una falta de ideas y eso tiene que ver en el fondo con una falta de conversación. Las conversaciones en el ámbito privado, en el ámbito público y en lo micro y en lo macro. Pero si en lo micro no podemos sostener conversaciones, mucho menos lo vamos a tener en el macro. Entonces habilitamos situaciones como las que tenemos hoy en día de gobernantes que creen que tienen la verdad absoluta o desde la oposición también lo mismo. Tenemos verdades absolutas que son inamovibles y que y no hay mixtura posible. O tweets con estos fin, chao o como quieras ponerle, mismo internacionalmente, con esto es así, es lo que yo quiero o nada. Entonces no hay conversación. Lo que está pasando en Medio Oriente. Es que Trump habla consigo mismo. Claro. Bueno, habla en su red social. Claro, sí. Que es la verdad. Es la verdad. Su red social. Y cuando lo traducimos acá en pantalla, dice la verdad porque, bueno, se llama truth. Así que sí, la verdad. Tal cual. Es la verdad. Hay uno de los miedos más innatos del ser humano es el no sentirse parte de, el sentirse rechazado, Claro. el no soy suficiente y no soy querido, el no soy visto y no pertenezco a nada. Entonces, mientras no entablemos buenas conversaciones, y las conversaciones justamente lo que tratan es quiero que me veas, quiero que me escuches, quiero que entiendas lo que yo te quiero decir, no necesariamente porque yo tenga razón, sino porque quiero que construyamos algo juntos. Y creo que de eso se trata y esto es lo que encierra un poco este libro. Nosotros no somos seres solamente individuales e individuos, sino que somos parte de una comunidad, somos parte de una sociedad y somos parte de un mundo, somos parte de algo mucho más grande. Pero mientras no nos prestemos atención a cómo nos conversamos y cómo hacemos de esta red social algo más productivo, vamos a seguir teniendo los mismos conflictos de siempre. You're all I ever want.